paz de nuestro Señor Jesucristo esté morando en cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. En esta tarde yo le doy gracias a Dios por permitirme estar delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de ustedes que nos ven por medio de este conducto, de este video. Realmente le agradecemos a Dios todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha permitido hacer, lo que nos ha permitido tener. Y en esta tarde el Señor ponía en mi corazón el poder hablar de su palabra, lo que el Señor Jesucristo nos dijo. El tema de esta tarde es permaneciendo en Cristo. Y vamos, hermanos, a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo, para que sea Dios obrando en la vida de todos y nos siga perfeccionando y nos siga ayudando en todos los momentos, en cada situación, en cada circunstancia que estamos pasando. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta tarde, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más el estar delante de tu presencia, Señor, delante del trono de tu gracia. Te pedimos, te suplicamos, bendito Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me use, bendito Padre Celestial, que sea un instrumento, bendito Dios, solamente para dar tu palabra, bendito Padre, y que sea tu Espíritu Santo el que toque los corazones en aquel lugar donde estén escuchando en este momento este mensaje que se va a presentar delante de tu pueblo, bendito Dios. Que realmente tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, es una espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo, bendito Dios, y parta, bendito Padre Celestial, todas esas cosas, Señor, para que sea tu palabra la que nos siga guiando, que sea tu palabra que nos siga, bendito Padre Celestial, dando el crecimiento espiritual, dando, bendito Padre Celestial, a conocer, Señor, que todo procede de ti y que tú has hecho todo por nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos una vez más por todos aquellos hermanos, hermanas, todas aquellas personas que están en sus hogares o en los hospitales sufriendo de alguna enfermedad, bendito Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu mano poderosa sobre ellos para sanarlos. Que tu Espíritu Santo opere, bendito Dios, sanidad, Señor, en esos cuerpos, y todo, bendito Padre Celestial, sea para darte a ti la honra y la gloria, bendito Dios. Nosotros creemos en ti, confiamos en ti, que tú eres un Dios vivo y verdadero y que tus palabras, tu promesa, Señor, es una realidad, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y que a ti sea solamente a ti toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza, Señor. A ti te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta tarde el tema es permaneciendo en Cristo. El Señor Jesucristo nos habla a través de su palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 4, nos dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor Jesús, al darnos esta palabra, al decirnos permaneced en mí, es lo que significa
para que podamos entender que tenemos que morar en Él, que nos tenemos que quedar con Él, que nos tenemos que establecer en Él. Nuestra vida debe ser precisamente guiada por Él. Nos ha dado Dios al momento de que le aceptamos como Salvador personal, nos ha dado de su Espíritu, y ese Espíritu es el que nos ayuda para poder ser guiados, para poder ser enseñados, para que podamos entender la palabra que está escrita, dándonos a nosotros un discernimiento, quitando el velo de nuestra mente, quitando el velo de nuestro corazón, para darnos un discernimiento de su palabra. Y ahora lo que el Señor Jesucristo nos dice: permaneced en mí. Muchos de nosotros, quizás por el hecho de que no se han abierto completamente las puertas de esta congregación, por esta situación que se está llevando en la pandemia del contagio del virus, realmente muchos posiblemente estemos llevando esa comunión íntima con Dios, estemos llevando esa relación personal con Él, que estemos escudriñando su palabra personalmente o con nuestros familiares, y es una manera en la que nosotros podemos estar permaneciendo en Él. Pero el Señor nos está diciendo a todos, Él no está excluyendo a nadie, no nos está diciendo a ti sí te hablo, a ti no te hablo, nos habla a todos. La palabra de Dios es para todos. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y murió por toda la humanidad, aunque no toda la humanidad ha creído en Él, pero nosotros venimos a hablar de lo que Él nos está dando en este día. El permanecer en Él es estar en esa comunión, en esa comunicación constante con el Señor. Es el escudriñar la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente por medio de su palabra, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que está escrita ha sido para nosotros ese alimento espiritual, ese alimento en el cual nosotros podemos precisamente alimentar nuestra alma, el confirmar las promesas de Dios, el confirmar que Dios es verdadero, que Dios existe y que Dios te ha amado a ti como me ha amado a mí. El poder comunicarnos con Dios, el permanecer en Él. Él nos dice en esta tarde, Él nos está dando un ejemplo, ¿sí? Él se está poniendo como un ejemplo que Él es la vid. Vemos nosotros en este capítulo 15, versículo 1, vamos a leerlo. El Señor Jesucristo es el que está hablando. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Al decir el Señor Jesús que Él es la vid verdadera, Él es la vid que produce la cepa con la savia que hace posible que se produzca el sarmiento, que es el pámpano, en donde se producen precisamente como fruto, se producen las uvas. Así, nosotros como cristianos, cada uno es un pámpano, que dependemos del Señor Jesucristo, con quien tenemos esa unidad, con quien tenemos esa unión,
de quien viene la vida con su Espíritu Santo. Esa savia que produce la vid es precisamente el Espíritu Santo que hace que nosotros podamos tener la capacidad de producir un fruto. En la vid, el pámpano produce las uvas. En nosotros, el fruto es primeramente un fruto de arrepentimiento, de no hacer las cosas que anteriormente hacíamos, sino un fruto en el cual el Señor nos da una amplia gama de las cosas que hace el fruto de Dios obrando en nuestras vidas. Nos da paz, nos da amor, nos da gozo, nos da fortaleza, nos da una paz, nos da una paciencia, una longanimidad, nos da muchos frutos, y dentro de eso precisamente es lo que el Espíritu Santo actúa en el hombre que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ya en el Antiguo Testamento también vemos en una parte que está en uno de los profetas, el profeta Isaías habla precisamente que Dios plantó una viña. Vamos a leer en Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dio esas uvas en las cuales no tenía la calidad que deberían de haber tenido, ya que escogió unas vides escogidas que plantó. Él cuidó de una manera que esas vides producieran un fruto, y ese fruto no fue sino uvas silvestres. Si vemos en el versículo 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Lo que Dios esperaba del pueblo de Israel era que Dios había escogido a este pueblo para que fuera un pueblo santo, para que fuera un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra, para que diese fruto, y ese fruto fuera notado por todas las demás naciones. Pero en lugar de poder deleitarse Dios en unas uvas que eran escogidas y preciosas, realmente el pueblo, la casa de Israel, no dio el fruto que Dios esperaba. Si nosotros vemos, hermanos, lo que el Señor Jesucristo está diciendo en San Juan 15:1, Él dice: yo soy la vid verdadera. Lo que Israel no pudo dar a Dios, el Señor Jesús vino a darlo, vino a cumplir y a hacer real, al ser Él la vid verdadera. Por eso dice en San Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor Jesús es la vid que produce la cepa digna de su nombre. Él es el verdadero. Él es verdadero. Su Padre, por lo tanto, lo rodeó de cuidados y lo podó, lo limpió
para que llevara fruto abundante. Y ese fruto, hasta el día de hoy, son todos aquellos que han sido comprados y lavados con la sangre preciosa del Cordero. Cuando nosotros estamos escudriñando su palabra, nos dice en este versículo, en el versículo San Juan 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando dice el Señor que todo pámpano que está en Cristo, para hablar de esa posición, para hablar de esa relación que tenemos con Él, nos está diciendo que todo pámpano, que aunque estemos en esa postura de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, aunque estemos en esa situación en la cual muchos han bajado a las aguas, pero realmente en su vida no han tenido un cambio y no han tenido ese fruto digno de arrepentimiento. Entonces, dice el Señor, el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Nos da a entender que si no llevamos fruto es porque no estamos limpios, porque no nos hemos querido limpiar, aunque en nuestra mente, en nuestro corazón, hemos dicho que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y aunque también hemos bajado a las aguas, realmente el bajar a las aguas, si no le entregamos a Jesucristo en un corazón contrito y humillado, el habernos arrepentido de nuestros pecados, si no tenemos ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, aunque la persona baje muchas veces a las aguas, si nada más está Jesucristo en su mente y no está morando en su corazón, no puede tener esa relación personal con Él. No puede ser ese pámpano que lleva fruto. Aunque al paso del tiempo lea la palabra de Dios, cante alabanzas juntamente con todos los que se reúnen para alabar a Dios y adorarlo. Pero he conocido a personas que, aunque dicen que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, todavía hay en su corazón el hecho de que creen que hay otra mediadora, que hay otros mediadores, que pueden poner todavía su confianza en aquellos mediadores de los cuales fueron enseñados, instruidos en la religión popular, pero que realmente todavía no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, únicamente a Jesucristo. Nadie más, solamente Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario, el que entregó su vida por ti y por mí. Nadie más lo hizo, ni María, la madre de Jesús, ni ninguno de los discípulos murió por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que solamente Jesucristo hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Entonces, hermanos, está diciendo que si no llevamos un fruto, dice que ese pámpano será quitado. Al decir el Señor Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, es porque el hombre o la mujer tiene en su pensar que cree en Él, pero no ha tenido realmente un encuentro personal con Cristo, no ha tenido un arrepentimiento sincero, de corazón contrito y humillado, ni le ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Al no estar Jesucristo en su vida, en esa unión que debemos de tener con Él, en esa comunión que por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, no hay ese fruto. Entonces,
el Señor Jesús está diciendo lo quitará. Al quitar un pámpano de la vid, ¿qué es lo que pasa? Dice, se secará. Al separar ese pámpano de la vid, ya no recibe la savia, se seca y se muere. Por consecuencia, ya no recibe los nutrientes que le proporciona la savia de la vid. Así también el que se dice cristiano y no está en Cristo, porque antepone su razonamiento a la palabra de Dios, va dejando de estar en esa comunión con Dios y se va enfriando en su vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí, hermanos, pero todo aquel que lleva fruto, en el versículo 2, la segunda parte dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Al decir lo limpiará es porque día con día nos está limpiando, nos está lavando, hermanos, que por medio de la Escritura, cuando nosotros escudriñamos su palabra, nos vamos dando cuenta de todo lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. La palabra de Dios nos instruye y es útil para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios, para que nosotros podamos tener un conocimiento del Dios santo, eterno y sublime, que es el que nos ha amado, para que nosotros podamos entender que tenemos una relación personal con Él. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso que nos está limpiando, hay cosas que a la carne, que a nuestra manera de ser y de pensar no nos agradan, pero cuando nos limpia, muchas cosas de esas nos duelen, pero al ver el propósito de Dios en nuestra vida que está obrando, limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra manera de ser y de pensar, limpiando nuestra vida, dice Él que nos limpia para que podamos llevar mucho fruto, para que podamos nosotros reflejar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un testimonio personal. Cada uno de nosotros hemos reconocido que Dios es nuestro único y suficiente Salvador. El Señor Jesucristo murió por nosotros. Que su Espíritu Santo, que nos ha dado, al hacernos hijos suyos, al adoptarnos como hijos de Él, en esta situación en la cual el Señor Jesús nos está diciendo que Él, como la vid, nos está dando de su Espíritu Santo, podemos nosotros ser limpiados. El llevar mucho fruto es no para levantarnos el cuello, para decir, miren, yo hago esto y yo hago aquello, no, sino para darle la gloria a Dios y agradecerle porque ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. El limpiarnos es precisamente para que podamos estar viviendo en santidad, para que podamos nosotros dejar de pecar, para que podamos nosotros estar dispuestos a obedecerle a Él y para que podamos hacer la voluntad de Él. Al hacer la voluntad de Él, produce en nosotros un fruto con el que podemos darle la gloria al Padre. Dice su palabra en San Juan 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa limpieza espiritual, ese poder tener una limpieza, hace que nosotros podamos tener esa relación personal con Dios.
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa relación que podemos tener con Él por la palabra que nos ha hablado. Dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra que ha tenido poder eficaz sobre nuestra vida y que ha hecho que nosotros reconozcamos quién es Dios, que nosotros reconozcamos que Dios no quiere la condenación del hombre pecador, sino que quiere que el hombre se arrepienta de sus pecados, reconozca su condición personal, venga a Él y Él lo perdone. Al tener nosotros ese perdón tan amplio que viene de parte de Dios, podemos nosotros tener esa limpieza, ¿sí? Ya que primeramente actúa en nosotros la sangre del Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero como Jesucristo derramó su sangre en la cruz, entonces esa limpieza viene a nuestra vida, a nuestro corazón, y somos limpios por la palabra que actúa en nosotros al haber reconocido nuestra condición. Entonces dice aquí en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Realmente hay muchas personas que han tratado de llevar una manera de vivir muy moral, personas que se portan de una manera, por decir así, casi impecable, que tienen un cierto temor a Dios, pero nada más llega su moral a un cierto límite. Personas que quieren hacer obras de beneficencia o buenas obras para poder alcanzar una salvación, pero llegan sus obras también a un cierto límite. Y la palabra de Dios nos ha mostrado que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Por gracia somos salvos. Esa gracia en la cual Dios ha dispuesto para que nosotros podamos llegar a conocer de esas buenas nuevas de salvación, de que hay una oportunidad de que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Tomó tu lugar, tomó mi lugar, y que podemos nosotros tener ahora una relación personal con Dios. El permanecer en la vid verdadera que es Jesucristo es estar de acuerdo a sus mandamientos, es estar de acuerdo a su palabra, es estar en esa obediencia que necesitamos tener. Así como el Señor nos está diciendo, todo pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Todas esas personas que quieren llegar a tener esa relación personal con Dios no lo pueden lograr si no reconocen que Jesucristo es el único mediador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del precioso Hijo de Dios. Entonces, dice aquí, el cristiano, al tener una relación correcta con Dios, al tener una relación íntima con Dios, le produce un gozo, y ese gozo es su salvación. Es nuestra fortaleza y se cumple en nosotros de una manera especial. Cuando nosotros estamos en Cristo, permaneciendo, como dice Él en su palabra, en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Tenemos esa relación con Él, tenemos esa comunión íntima con Él.
y recordando lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, les dijo: no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él nos está dando a entender que Él quiere seguir teniendo esa relación con nosotros, siempre y cuando también nosotros queramos seguir teniendo esa relación con Él. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios nos dio un libre albedrío. Así como en ese libre albedrío pudimos reconocer nuestra condición, pudimos reconocer nuestro pecado, pudimos reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y le aceptamos como único y suficiente Salvador. Al estar en el camino del Señor, vienen muchas circunstancias en las cuales el hombre puede irse enfriando poco a poco. Pueden ver las diferentes problemas, circunstancias que llegan a pasar y el hombre se puede enfriar de una manera en la que ya no tenga el deseo de leer la Escritura, el anhelo de poder escudriñar la palabra de Dios, de poder orar a Dios. Y es en ese libre albedrío donde también Dios no nos obliga a fuerzas a estar en su camino. Nos ha dado la salvación, sí, pero tenemos que permanecer en Él. Tenemos que seguir perseverando en Él. Si nosotros decidimos en ese libre albedrío el no perseverar en Él, yo he visto a muchas personas que estando caminando en el camino del Señor, se han vuelto atrás. Se han vuelto atrás porque Dios no hizo algún milagro en su vida, porque Dios no respondió a esas súplicas que ellos hacían. Pero sabemos que Dios es soberano y Dios hace misericordia sobre todos, y también si Dios permite obrar con poder sanador en la vida del hombre, también Dios tiene la soberanía de que si no permite esa sanidad y permite que una persona muera, entonces es cuando muchas personas se van debilitando de la fe, de confiar en Dios, de no creer en Dios, de poner una rebeldía en su corazón y de decidir en ese libre albedrío de no seguir el camino del Señor, sino de apartarse del camino de Dios. Algo que es muy tremendo, algo que es muy difícil, pero la vida del hombre viene a ser peor que la que tenía antes. Pero aquí el Señor nos está hablando de una manera en la que nos está llevando a ver lo que nosotros debemos de hacer. Dice, cuando nosotros tenemos esa relación con Él, dice el Señor en su palabra, en el Salmo 25, versículo 14, vamos a leer el Salmo 25, versículo 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa comunión íntima, en el Antiguo Testamento decía el salmista David, es con los que le temen. Y al tener ese temor reverente de querer agradar a Dios, Dios les da a conocer ese pacto, esa relación que Dios quiere para con nosotros. Si nosotros vamos a la primera carta, a la primera epístola de San Juan, en el capítulo 1,
vamos a ver cómo Dios quiere que tengamos una relación con Él, una comunión con Él. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, ustedes y nosotros, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, al tener esa comunión con el Hijo y con el Padre, también vemos en otra parte, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice de la siguiente manera: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos está diciendo en Juan, Primera de Juan, que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Aquí nos está refiriendo a que tenemos comunión con el Hijo, pero también tenemos comunión con el Espíritu Santo. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa comunión verdadera que tenemos con Dios es que al tener comunión con Dios abarca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros podemos seguir teniendo esa comunión, y no solamente con ellos, sino también con aquellos que han aceptado, que han sido comprados y lavados con la sangre preciosa del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, al tener esa relación correcta con Dios, produce en nosotros un gozo que es para nuestra vida de una manera especial. ¿Por qué? Porque cada uno, al tener esa paz, esa comunión con Dios, no puede uno describir realmente de una manera en que esto es así y así, así, sino que es algo indescriptible, pero vemos que la comunión con Dios es algo real, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que su Espíritu, que su amor, que su perdón, que la paz que nos da es algo real, y eso hace que en nosotros produzca un gozo que es indescriptible, pero que es real. Dice en Primera de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La naturaleza de Dios precisamente es ser luz. Su naturaleza es en su esencia y en su Espíritu Santo, que es la luz. Una luz que el mundo no puede ver, que el mundo no puede percibir, porque nuestra naturaleza pecadora hace que nosotros no podamos ver la luz de Dios. Pero Dios es luz. Cuando el Señor Jesucristo se apareció a Pablo en esa luz verdadera, Pablo fue cegado por la presencia de Jesucristo, en esa luz que en medio del día resplandeció más que el día, y fue cegado sus ojos, de manera que
ya no pudo ver físicamente, hasta que Dios obró en su vida y en su corazón. Pero que vemos, hermanos, el carácter moral de Dios, que no hay ningunas tinieblas en Él, porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es verdadero y es libre de cualquier contacto con el mal o con el pecado. Y aquellos que desean tener esa comunión con Él, con Dios, también deben de tener esa pureza. Y esa pureza solamente viene a través del Señor Jesucristo. Esa limpieza viene por la sangre que ha sido derramada para lavarnos, para limpiarnos. Vemos en el versículo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Está el contraste entre lo que decimos y lo que hacemos. Es la primera falsa afirmación de que decimos tener comunión con Dios sin reflejar en nosotros la luz de Él, sin reflejar en nosotros que hay un cambio de vida, sin reflejar en nosotros que ha habido una transformación, que Dios nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces realmente no hay una comunión, ¿sí? Al decir andamos, se refiere a un estilo de vida o de práctica diaria. Entonces, andar en tinieblas significa vivir contrariamente al carácter santo y moral de Dios, santo y espiritual de Dios, es vivir una vida de pecado. Afirmar que se tiene comunión con Él y no vivir una vida de santidad y no practicar la verdad es vivir en una mentira, ya que Dios no puede comprometer su santidad para albergar el pecado que nosotros tenemos. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al decir si andamos en luz, es vivir en la verdad, es vivir de tal manera que uno se ilumine, que refleje la santidad de Dios por la verdad que ha sido dicha por la palabra de Dios en nuestra vida. Se identifica uno que tenemos esa relación con Dios, tenemos comunión también los unos con los otros, ¿sí? Al tener esa comunión en que si tú tienes a Cristo en tu corazón y yo tengo a Cristo en mi corazón, esa comunión hace que nosotros nos veamos precisamente como hermanos, hace que nosotros nos veamos en ese amor que Dios nos ha dado, en esa comunión sincera, y nos identifica el andar en Cristo Jesús. Tenemos comunión unos con otros y eso se refleja en el amor. El Señor Jesucristo nos dice en su mandamiento: amaos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente si Dios está morando en ti, Dios es amor. Y si Dios es amor, tenemos ese amor por los demás, hermanos, aún por nuestros enemigos. Dice en este versículo: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ya que por la sangre del Cordero
que quita el pecado del mundo, hemos sido lavados, hemos sido limpiados y redimidos, de lo cual agradecemos al Padre Celestial por su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta es otra segunda falsa afirmación, es decir, que no tenemos pecado. La idea sería que nuestra naturaleza pecaminosa ha desaparecido y si decimos esto, nos engañamos a nosotros mismos. He conocido a personas, cristianos, que dicen que ya no pecan, ¿sí? Es una afirmación completamente fuera de lo normal, porque todavía tenemos esta naturaleza pecadora, este cuerpo de carne que nos lleva a pecar. Hay veces que conscientemente o hay veces que inconscientemente llegamos a pecar, pero llegamos a pecar. Y ese pecado, hermanos, al decir que no tenemos pecado, estamos, ahora sí que la verdad no está en nosotros. Nos estamos engañando a nosotros mismos, dice el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es el pensar y decir, ay, yo ya no peco, ya estoy completamente en una vida perfecta. Y no es así, estamos caminando en un camino de santidad, pero todavía no llegamos al varón perfecto, todavía no tenemos esa perfección, ¿sí? Dios nos está limpiando constantemente, nos está lavando y por medio de la palabra se va renovando nuestra fe, se va renovando nuestra mente, se va renovando de una manera en que nosotros vamos caminando día con día, viendo cómo Dios va quitando de nosotros todo lo que nos estorba, todo lo que no conviene, de ese pecado que no podemos nosotros dejar de hacer. El poder de Dios actuando en nosotros por el Espíritu Santo hace que nosotros dejemos de pecar o de practicar el pecado. Ciertamente, el pecado que hay en nuestra naturaleza es lo que Dios dice. La verdad es esta, es la revelación de Dios que afirma todo lo contrario a lo que se estaba diciendo, que ya que todos hemos pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al afirmar no tener pecado, equivale a no necesitar un Salvador. Y esto haría innecesario que haya venido a morir en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo por nosotros. Pero todos somos pecadores. Dios encerró a toda la humanidad en pecado para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fuese manifestada a nuestra vida. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al admitir y reconocer que somos pecadores, aunque ya no vivamos practicando el pecado como antes lo hacíamos, al confesar nuestros pecados, que el Espíritu Santo nos redarguye es estar de acuerdo con Él, admitir que nosotros somos débiles, que pecamos, necesitados, nosotros estamos de su misericordia. Si un creyente confiesa sus pecados concretos, lo que haya cometido durante el día, le dice, Señor, perdóname,
ayúdame a no pecar contra ti, te pido que me perdones. Entonces, ese arrepentimiento que hacemos delante de la presencia de Dios, el Señor nos perdona, nos limpia, y el perdón y la limpieza se hacen una realidad en nuestra vida. Vemos que podemos tener otra vez esa fidelidad de Dios, en que Dios es fiel a sus promesas, y esas promesas son legítimas porque Dios es justo. Él puede mantener su carácter perfecto y aún perdonar nuestros pecados gracias al perfecto y justo sacrificio de Jesús y que es su propio Hijo unigénito. Nosotros le pedimos a Dios que nos perdone, pero dicen muchas personas, si decimos que no hemos pecado, dice el versículo 10, 1:10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A diferencia del versículo 8 que habla de la culpa del pecado o de la naturaleza pecadora, este versículo trata sobre la negación de algunos pecados en concreto. Y pronunciar esta negación es llamar a Dios mentiroso, porque su palabra enfatiza la naturaleza penetrante del pecado. Negar que el pecado esté en nosotros indica que la palabra de Dios no está en nosotros y que su palabra no está cambiando, no ha cambiado nuestra vida. Entonces, es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Si seguimos nosotros en ese mantener de la comunión con Dios por medio de la abogacía de nuestro Señor Jesucristo, para seguir permaneciendo en la vid y reconocer que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, dice en 1 de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El término abogado describe la obra intercesora del Hijo Jesucristo. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y le pedimos a Dios que nos perdone. El Señor Jesús nos representa con el Padre para que el Padre no nos vea a nosotros, sino que vea a Jesucristo en nosotros, mientras el Espíritu Santo obra en nosotros para redarguirnos y hacernos ver que pecamos, para que nos pongamos a cuentas con Dios. El Señor Jesús nos representa en calidad de abogado delante del Padre Celestial, abogando por nosotros para perdonarnos y restablecer la comunión con Él. Porque por otra parte, Satanás también se presenta delante de Dios en esa calidad de acusarnos delante de Dios. Él es acusador de todos los creyentes. Pero al estar perdonados y restaurados por el Señor Jesucristo, hace que nosotros sigamos permaneciendo en la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo. Si vamos rápidamente al Evangelio de San Juan, otra vez en el capítulo 15, versículo 5, dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El cristiano que permanece obedeciendo la palabra de Dios produce fruto. Separados de Él nada podemos hacer. Separados de Cristo no se puede realizar ninguna obra que tenga valor espiritual permanente. Solamente en Cristo podemos hacer la obra que Cristo quiere que hagamos
para darle la gloria a Dios, para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpanos y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Las personas que conocen de Jesucristo y lo aceptan, pero por diferentes causas o circunstancias regresan al mundo, a la idolatría, se secan espiritualmente, serán echados de la presencia de Jesucristo y echados en el fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí en esta palabra. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Al permanecer nosotros en Cristo Jesús, en sus palabras, en sus mandamientos, y al obedecerle en esos mandamientos que Él nos está poniendo, podemos pedirle en todas las diferentes necesidades que lleguemos a tener, pedirle que sane nuestro cuerpo, que sane al cuerpo de nuestros hermanos, que sane a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que muchos precisamente por causa del pecado están enfermos, pero realmente vemos el amor y la misericordia de Dios, que nosotros al estar permaneciendo en Él podemos tener esa confianza que lo que le pidamos, aquí dice su palabra, todo lo que le pidamos será hecho de acuerdo a su voluntad. Entonces, hermanos, dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Podemos glorificar al Padre cuando obedecemos su palabra y hacemos su voluntad. Al llevar mucho fruto, en donde está implícito el amor. El amor cubre multitud de pecados, y por causa del amor el Señor ha quitado y cubierto el pecado que tenías tú, que tenía yo, y por amor Él nos ha perdonado. Entonces dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Aquí nos está diciendo de esa manera en la que el Padre amó al Hijo, dice, como el Padre me ha amado, así de igual manera el Hijo nos ama a cada uno de nosotros. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Al permanecer el Señor Jesucristo en el amor del Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros guardamos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, es obedecerle, y esto se hace que permanezcamos en su amor incondicional como sus hijos, y a medida que obedecemos más la palabra de Él, permanecemos en su amor y experimentamos y comprendemos más y más el amor de Dios en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, para terminar, necesitamos estar permaneciendo en
la vid verdadera que es Cristo, perseverando en la oración, escudriñando su palabra, aunque por esta situación que estamos viviendo no podamos reunirnos como iglesia como antes lo hacíamos. Que estemos en esa relación y comunión con Cristo en oración, rogándole por nuestros hermanos que sean fortalecidos en el Señor, que sean fortalecidos en el conocimiento de su palabra y que su Espíritu Santo siga permaneciendo en nuestra vida para que seamos guiados por Él en una vida de santidad, en una vida que agrade a Dios. Nosotros, hermanos, hemos sido comprados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, quisiera hacer una oración, hermanos, para que el Señor nos siga abriendo el entendimiento, como dice su palabra, que su palabra siga siendo eficaz en nuestra vida, que su palabra, que es vida, nos dé vida a nosotros, que esta palabra que he hablado, dijo el Señor Jesucristo, es espíritu y es vida. Padre eterno, Dios de amor y de misericordias, en esta tarde, amantísimo Dios, yo te ruego, bendito Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Te ruego, bendito Padre Celestial, que su fe siga estando puesta en ti, puestos los ojos en ti, Señor Jesucristo, que eres el autor y consumador de la fe. Que su vida esté teniendo un crecimiento espiritual, al estar unidos en ti, Señor, que eres la vid verdadera, que como pámpanos llevemos fruto, Señor, y ese fruto permanezca en ti, bendito Dios, para darte a ti la honra y la gloria que tú mereces, para que sea nuestra vida para la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. En esta tarde, bendito Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos, que a todos, Señor, nos sigas guardando en el hueco de tu mano, que nos sigas cuidando, Señor, para que llevemos fruto y ese fruto sea para darte honra y gloria, Señor. Te pido por aquellas personas que en su mente y en su corazón piensan que creen en ti, pero no han tenido un cambio radical. No han tenido ese encuentro personal contigo, Señor, como lo tuvo el apóstol Pablo y como lo hemos tenido muchos de nosotros. Te pido, bendito Padre, que toques su corazón para que vean en ti el único y suficiente Salvador, que no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, también te ruego, Señor, que tú, con tu poder sanador, levantes a todos aquellos que están enfermos en los hogares, enfermos en los hospitales, de diferentes enfermedades, no solamente del contagio que se ha estado viviendo en este tiempo, Señor, sino que tú los levantes con poder y gloria y que toda la honra y la gloria, Señor, sea para ti, bendito Dios. A ti, Señor, que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Señor, nuestra vida está en tus manos. A ti sea gloria por siempre. En el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. Que la paz de Cristo esté en sus corazones. Dios les bendiga.